Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar ahora la unidad número 4 de matemáticas básicas que se llama funciones exponenciales y logarítmicas. La primera parte voy a manejar puras funciones exponenciales. ¿En qué consiste la definición de estas funciones exponenciales? Primero que nada, permítanme decirles que las funciones exponenciales tienen una aplicación enorme, no solamente en el área económico-administrativa, en economía, en administración, en finanzas, sino también en partes de biología y química. ¿Y qué implica esta función exponencial? Implica una base en la cual la voy a tener elevada a un exponente. ¿Por qué se llaman exponenciales? Porque ese exponente ahora va a ser la variable independiente. Entonces, la variable va a estar como parte de la función en el exponente. Y aquí tengo mi variable dependiente, que es la y. A estas funciones que tienen en el exponente a una variable se les llama funciones exponenciales. Y la forma general de ellas se conoce como f de x es igual a b elevada a la x. Esta base puede tener la característica o debe tener la característica de que siempre debe ser mayor que 0, pero diferente de 1. ¿Cómo interpreto esto? Entonces, la base puede estar dentro de un rango de 0 a 1, pero sin ser 0 y sin ser 1. Esto sería un intervalo abierto de 0 a 1. Unido a su vez a que la base puede tener cualquier valor mayor que 1, pero sin poder ser este 1. Por lo tanto, aquí tengo un intervalo también abierto que va desde 1 hasta el infinito. Y estoy hablando de la base. Ahora, ¿qué pasa con el exponente? El exponente puede ser cualquier número real, ¿de acuerdo? Y si tengo estas características en la base y el exponente es cualquier número real, a esta función justo se le llama función exponencial con base b. Cuidado, no confundir la función exponencial, que aquí la estoy marcando, con la función potencia. La diferencia es que en la función exponencial, en el exponente tengo a la variable y en la función potencia la tengo en la base. Son dos tipos de funciones diferentes. ¿Y cuál es la característica de esta función exponencial en términos de la base b? Voy a trabajar con dos elementos m y n que pertenecen a los reales y siempre a y b los voy a considerar como elementos positivos. ¿Y esas características cuáles son? Pues son justo lo que yo manejaría como también leyes de los exponentes, porque si tengo una función exponencial, obviamente tienen que tener su fundamento en las leyes de los exponentes. Recuerden, misma base multiplicándose, se suman los exponentes. Misma base dividiendo, se restan los exponentes. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Raíz implica que los exponentes, el exponente de la función interna va a dividir entre el índice de la raíz. Cuando tengo un producto elevado a una potencia, le puedo dar la potencia a cada elemento utilizando esto como base. Cuando lo tengo en cociente, también le puedo dar la potencia a cada quien. Y recordando que a elevada a la potencia 1 sigue siendo a, pero a elevada a la potencia 0 se llama 1. Cualquier base elevada a exponente 0 es 1. Y que si tengo un exponente negativo aquí, lo puedo bajar al denominador poniendo un 1 en la parte de arriba y este, en lugar de ser negativo, lo pongo como positivo. Y cabe aclarar que el dominio de la función exponencial siempre son todos los reales y que su rango son los reales positivos, ¿de acuerdo? Y que puesto que la base elevada a la potencia 0 siempre es igual a 1, dice, para toda base, ¿sí?, se tiene siempre como intersección en el eje Y al punto 0,1. ¿Y qué creen? No voy a tener intersección en el eje X. Esto lo voy a confirmar en esta parte que estoy graficando a la función exponencial. Voy a hacer la representación gráfica de la función más simple, que es una base 2 elevada a la potencia X. Esta me implica que la base es mayor que 1.
El dominio de esta función yo no tengo ningún problema, porque la x está en el exponente. Yo puedo trabajar exponentes negativos, el 0, o exponentes positivos. Por eso el dominio son todos los reales. Y lo que voy a hacer es justo trabajar 3 puntos en negativo, trabajar el 0 y 3 puntos en positivo. Trabajando en la tabulación, descubro los valores de la y graficando veo que se forma esta serie de puntos que unidos me dan la gráfica de y igual a base 2 elevada a la x. Con su base mayor que 1, me está dando lo que se llama una función exponencial creciente, porque si aumenta la x, estoy observando que también aumenta la y. Y es creciente además porque estoy yéndome de la parte izquierda hacia la derecha en forma ascendente. ¿Y qué va a formar? Una asíntota hacia el eje negativo de las x. Asíntota es esta recta. ¿Y qué le está pasando a esta función? Se está acercando cada vez más y más y más al eje de las x, pero sin tocarla. Y observo que la intersección de la función con el eje y está en 0 de la x y 1 de la y. Y confirmamos entonces el dominio de esta función son todos los reales, porque yo puedo trabajar x negativas y x positivas, pero el rango que son las y es a partir del 0 hacia arriba, pero el 0 sin invitarlo, como intervalo abierto, porque esta línea se va pegando, pero nunca toca al eje de las x. Ahora voy a trabajar con esta función. Es la representación gráfica de una función que tengo con esta clave que se llama ahora f de x igual a 1/2 elevado a la potencia x. El dominio de la función sigue siendo la misma. Y ahora ya no voy a estar en esta zona de la b. Voy a estar ahora entre 0 y 1. Por eso esta parte de la base es una fracción menor que 1. También si el dominio trabaja con ¿quién? Con positivos, negativos y el 0, entonces estoy sacando, ¿qué pasa? Ya mis elementos en y observo ahora la gráfica y queda exactamente al revés de la gráfica anterior. Aquí observo que la b está entre 0 y 1 y por lo tanto voy a tener ahora como elemento una función exponencial decreciente. Esa característica, en donde ¿qué? En donde trabajo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Por qué es decreciente? Porque al aumentar la x, la y disminuye. Y tengo ahora la asíntota, trabaja hacia el eje positivo de las x y la intersección sigue estando en la misma, entre 0 y en el punto 0,1. Estoy confirmando otra vez que el rango de la función va ¿desde dónde? Desde 0, que es la y, sin tocar a este eje x, hacia la parte positiva de ¿quién? De las y. Por eso es paréntesis 0, infinito. Y por conclusiones, entonces estamos viendo que tengo dos tipos de funciones. Una creciente, que es cuando la base es mayor que 1, y una decreciente, que es cuando la base se llama entre 0 y 1. Esto es lo mismo que hemos estado aclarando en esta parte de las gráficas. Ahora, lo que voy a hacer es ubicar entonces el estudio de ¿qué? De la gráfica de la función y igual a base x, donde la b es mayor que 1. Y entonces, fíjense, voy a hacer la comparación de tres de ellas. Es 3 medios que se llama 1.5, 2 y 3. Y si yo voy tabulando cada una de ellas, aquí con esto que se llama la parte negativa, el 0 y la parte positiva en la x, porque el dominio son todos los reales, voy a encontrar con mi forma de graficar por tabulación los diferentes valores, usando como base 1.5, usando como base 2
y usando como base 3, ¿sí? Y entonces lo que observo es que el dominio de todas estas funciones sigue siendo los reales. ¿Y por qué lo quiero trazar en la misma gráfica? Para observar el comportamiento. Fíjense, de la que tengo con base más chica en comparación con las demás, es la azul, la tengo aquí. Entonces, observo que mientras va aumentando la base, lo que es esta parte negativa de las X se va pegando cada vez más hacia el eje de las X. En cambio, en la parte positiva de las X, también se va pegando, ¿a dónde? Al eje Y. Fíjense la rosita con respecto a la azul. Y si yo observo ahora la graficación con la verde, que es la mayor base, en la parte de aquí se va pegando cada vez más al eje de las Y, como también se va pegando más al eje de las X. Entonces, mientras más grande es la base, la función está más cerca tanto del eje X como del eje Y. Y tiene las mismas características de una función de una función creciente. Ahora, voy a trabajar también en relación de la gráfica de la función exponencial con la transformación de funciones. Fíjese, si yo tengo esta gráfica de 2 elevado a la menos X, es la misma situación que yo trabaje como una función decreciente. Y entonces, ¿qué significa esto? Que al graficar esta con azul, estoy teniendo mi función decreciente. Cuidado, voy a trabajar entonces con la intersección en el 1, 0,1 como le habíamos dicho. Aquí estoy trabajando en función creciente y aquí en función decreciente. Pero fíjense cómo lo voy a comparar. Aquí a esta función le voy a sumar un 1, aquí le voy a sumar un 2 y aquí le voy a sumar un 3. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si en esta primera estoy en esta intersección que es 0,1, como le sumé 1, voy a subir 1 en la verde con respecto a la que ya tenía. Y en la rosita voy a subir entonces ahora 2 con respecto a mi punto de referencia, que es esta. De donde estaba subo 2 y así en cada uno de mis puntos voy subiendo 2. Acuérdense cómo trabajábamos en transformación de funciones. Y la última, que se llama con anaranjadito, si tengo un 3 adelante, se va a desplazar 3 lugares, 1, 2, 3, con respecto a ¿quién? Con respecto a mi punto de referencia, que es la azul, esta primera. Y lo que voy a observar es entonces que el rango cambia. El rango en la azul estoy en la Y desde 0 hasta arriba sin tocar el 0. En la verde voy a usar ahora el rango, pero voy a estar desde 1 porque ahora se va a ir de asíntota en una recta horizontal que está en la Y que se llama 1. Aquí entonces el rango de esta función h que le estoy llamando, h es desde 2 en la Y, aquí está, hacia la parte de arriba. Y la anaranjadita es desde 3 en la Y hacia la parte de arriba. Y con esto acabamos lo que es el estudio de la función para en un siguiente video revisar aplicaciones de la función exponencial. Muchas gracias.